metodología de la investigación. Me parece que ya no va a ser tan novedoso porque como ya les subí perfiles de trabajos anteriores para que vean más o menos cómo se hace, ¿verdad? Pero bueno, nuestro objetivo de la clase es identificar los tipos de metodología y los componentes de cada uno de ellos. Perdón por la tos. Este es el esquema. Dios mío, ¿qué hice? Perdón. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Va, perdón. Bueno, fíjense, en los trabajos de investigación, acuérdense que siempre hay que llevar un esquema u orden. Entonces, estos son el orden que me tiene que llevar hasta adelante el proyecto, ¿verdad? O el perfil, que es casi la primera parte. Tiene que llevar portada, contraportada, el índice. Pero recuerden que actualmente ya no se conoce como índice, sino que tabla de contenido. De hecho, en los trabajos del foro hay muchos, sí, que no me pusieron a tabla de contenido. Sí, acuérdense que eso también va, ¿verdad? Luego va nuestra introducción. Acuérdense que la introducción no es más que habla de qué se va a tratar nuestro tema. Es como una gran foto, un panorama de nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, cuando ustedes van a leer un libro que les interese, entonces ven ustedes el título y luego se leen la introducción, porque con la introducción se van a dar cuenta si realmente es lo que esperaban o les gusta la temática o simplemente ya no lo compran o no lo leen porque no les llamó la atención. Pero, ¿por qué? Porque no tuvieron que leérselo con solo la introducción, ver de qué se trata la investigación, ¿sí? Con eso ya se dieron cuenta. De hecho, cuando yo lea la introducción, voy a saber de qué me están hablando, ¿verdad? De qué me va a hablar, o de qué se trata su trabajo de investigación, ¿verdad? Acuérdense que el planteamiento del problema, para el planteamiento del problema, tienen que buscar mucha bibliografía, ¿verdad? Busquen bibliografía. Acuérdense que utilizamos según APA la bibliografía, como la van a escribir, que ustedes lo hacen muy bien, de hecho, ¿verdad? Pero ya les he dicho que cuando revisemos la bibliografía no nos vayamos a desviar del tema, ¿verdad? Porque a veces encontramos tanto y tanto y tanto que nos vamos con otra cosa y nos vamos desviando del problema principal. Entonces, con la bibliografía, ¿verdad? Podemos plantear correctamente el problema. ¿Verdad? Que según Perencejo en el trabajo tal dice que el problema del COVID-19 y sus mitos y realidades se basan y ya, entonces así van haciendo ustedes, ¿verdad? Luego el capítulo 2 es la fundamentación teórica, ¿verdad? El capítulo 3 es la justificación, los objetivos y la hipótesis. En nuestro trabajo no lleva hipótesis, ¿verdad? Esto más que todo es bibliográfico, de encuestas, no tenemos que hacer tipo experimental, porque vamos a querer comprobar algo en base a hipótesis, porque ya tendríamos que usar hipótesis nula, que chi cuadrado, que no sé qué, y no tenemos tiempo para eso. Ustedes lo pueden hacer utilizando hipótesis ya cuando vayan al año social en su trabajo de investigación, ¿verdad? En el capítulo 3, justificación, objetivos e hipótesis. Si más no recuerdo, y ustedes díganme, porque a veces se me va la ondilla, por decirlo de alguna manera,
Hasta aquí creo yo que les he pedido, ¿verdad? Hasta el capítulo 3. Entonces hasta acá me tienen que entregar ustedes. Vuelvo y repito, eh, tomen como guía los trabajos que les he subido, que tampoco quiere decir que están perfectos, ¿verdad? Siempre me pasa algo a ellos, pero más o menos para ir siguiendo cómo va el orden, está muy bien. El capítulo 4 ya sería la metodología de la investigación, terminando de corregir todo esto, ¿sí? Que por cierto, cuando se lo vaya corrigiendo, por favor, o sea, van a tener su nota, pero las correcciones que les digan me lo hacen y me lo mandan, ¿verdad? Eso ya sería después de las vacaciones, para ver que realmente están haciendo lo que se les pide, lo van haciendo correctamente. Capítulo 4, dijimos la metodología de investigación, ubicación en el tiempo, ¿verdad? En lugar, vamos a ver todo eso, qué tipo de investigación vamos a hacer, la unidad de análisis, quién va a ser, sección 2 de medicina de la comunidad, la sección 1, otro tema, otro grupo, nutrición, o alguien, alguna escuela que tengan la facilidad, ¿verdad?, de pasarles las encuestas, la entrevista. ¿Qué pasó, Fati? Buenos días, doctora. Yo solo tenía una consulta. Según Ajá. había entendido, la entrega de ese primer avance solo iba a incluir el capítulo 1. Los primeros 3 capítulos iba a ser hasta el 17 de agosto. No sé si seguiría así o se cambiaría como usted mencionó. Fátima, es que para eso les pregunto y les dije, miren, se me va de la, no sé si son los 3 capítulos o sobre el capítulo 1. Nadie me dijo nada, nadie dijo esta boca es mía. Déjenme ver. Marco teórico y metodología de investigación, entrega de perfil. Sí, tenés razón, el 17 ya van los 3 capítulos, ahí es donde me hice bola yo. Claro, se pueden ir adelantando más, yo no me enojo, al contrario. Bueno, estamos entonces. Doctora, una consulta. Dale, ojo. En el capítulo 1, que es planteamiento del problema, según los lineamientos dice que hay que entregar situación problemática, el enunciado del problema con los objetivos de la investigación, el contexto de la investigación y la justificación. Y en el Ajá. capítulo 2 ya dice que habla sobre la fundamentación teórica. Sería Y en el capítulo 3 ya sería la metodología de la investigación. ahí está el libro, básense en el libro y básense en el, ¿cómo se llama? En lo que les he, en los trabajos que les he subido. Sí, ahí no hay pierde. ¿No han visto que tienen los lineamientos básicos para elaborar anteproyectos? Y es que yo tengo la versión del editorial de la universidad y ahí dice que en el capítulo 1 hay que entregar la situación problemática, el enunciar el problema con los objetivos, el contexto de la investigación más la justificación. Pero sí, ¿cuál es el problema? No, no, porque aquí en el capítulo 3 es donde pide la justificación y el objetivo en la diapositiva que está presentando. Pues fíjate que esto lo sacamos precisamente de los lineamientos básicos, ¿sí? De todos modos, vos revisarlo igual lo tenés que hacer independientemente del capítulo donde esté ubicado. Mejor revisar bien capítulo 1, fíjate bien, vuelvo y repito cómo hemos hecho los trabajos, ¿oíste? De ahí ya, y compararlo con los lineamientos, pero eso no, cosa del otro mundo.
Bueno, acuérdense que vamos a definir las variables, los indicadores, qué instrumentos y técnicas de procedimiento vamos a emplear, procesamiento y análisis de la información, el cronograma de actividades, el presupuesto, las estrategias de utilización de los resultados, las fuentes de información, y en los anexos van los instrumentos que utilizaron ustedes para hacer la investigación. Acuérdense que vamos a hacer instrumentos, ¿verdad? Esos instrumentos, o sea, me lo tienen que estar mandando, que generalmente lo que es una encuesta, ¿verdad? Que la tenemos que validar. La validar para ver si la persona entiende, no se entiende. Ahí está un grupo de amigos. Y luego ya se manda al compañero. De hecho, cuando ya la tengan ustedes, ¿verdad? Como va a ser virtual, la agregamos a la plataforma virtual. Solo me dicen, doctor, aquí está, para que lo agregue a la plataforma y que sus compañeros se metan y la respondan. Un problema que tuvimos el año pasado es que no hacían las encuestas. Acuérdense que tienen que ayudar a sus compañeros contestando las encuestas, por favor, no estarlos ahí taloneando y los pobres ahí esperándola. No podían procesar datos porque ustedes, pero no ustedes, sus compañeros no contribuían, no hacían las encuestas. Por favor, háganlo, ¿verdad? Bueno, acuérdense que la portada del texto siempre va centrado y eso va a ir de institución, facultad, departamento, escuela, el logo institucional, el título de la investigación, en qué consiste, para qué se presenta, quiénes lo presentan y fecha de presentación. El título, acuérdense que tiene que pasar de 20 palabras, claro que una que se le vaya ahí no hay ningún problema, ¿verdad? La introducción debe ser redactada como un solo apartado, sin diferenciar subtemas, ¿verdad? Realmente tiene que ser una página completa, no solo un pedacito, a veces que me ponen de introducción y me dice nada, ¿verdad? Es un planteamiento general de la temática investigada y su contexto que presente la visión global en que está inmerso el problema, ¿sí?, a abordar y que cause un impacto en el lector para motivarlo a seguir la lectura. El propósito de la investigación o proyecto innovador, ¿verdad?, que refleje la visión ampliada de los objetivos o logros esperados, su delimitación. Y ahí me van a escribir una breve explicación del contenido de los capítulos, ¿sí? Entonces, si se fijan, en el capítulo 1 contiene tal, el 2, 3, con 4 vamos a ver esto, y en el 5 esto, ¿verdad? Al igual que los otros capítulos, cuando se refiere al proyecto se describe lo que se hará, y cuando es el informe final se describe lo que ya se realizó. O sea que ustedes, cuando me manden el anteproyecto, en este caso el perfil, ¿verdad?, me lo van a escribir en futuro. Creo que ya les había explicado eso alguna vez, ¿verdad? Van a decir, esta investigación se realizará en las instalaciones de la Universidad Evangélica que está situada en tal y tal lugar. Ya cuando ya presentemos el proyecto o el informe final, entonces ahí ya me van a cambiar de futuro a pasado. ¿Por qué? Porque ya realizaron el estudio, ¿verdad? Ya pasaron las encuestas, ya analizaron los datos. Entonces vienen ustedes y ya van a hablar en pasado. Esta investigación se realizó, ¿verdad?, en la Universidad Evangélica, en las instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí les quedó claro? O sea, ahorita lo van a escribir en futuro, para futuro. Ya cuando tengamos ya el informe final, ya me lo van a pasar a pasado, ¿verdad? En cuanto al planteamiento del problema, puede esquematizarse con estos elementos que tienen acá. Miren, la descripción del problema, la delimitación del problema, teórica, geográfica y temporal, ¿sí?
Los alcances, enfoque y nivel de profundidad, todo eso ahí está en el trabajo que es subido, cómo se hace, y el enunciado del público. En cuanto a siempre de la metodología de investigación no es más que la descripción, de las estrategias, métodos y técnicas que se seguirán. O sea, cómo van a hacer ustedes la investigación, de qué metodología se van a valer, o sea, qué técnicas. Ahí lo van a escribir ustedes precisamente en este apartado. Se expresa a través de la caracterización de las unidades de análisis y variables. Cuando hablamos de unidad de análisis, nos estamos refiriendo al grupo a quien va dirigido la investigación. Por ejemplo, nos escriben que a los estudiantes de la materia de nosología, sección tal, o a los estudiantes de medicina comunitaria, sección tal. ¿Sí? Entonces esa es la unidad de análisis y tienen que escribir la cantidad de estudiantes que hay dentro de esa a la que van a investigar. ¿Me explico? O se va a hacer a la materia a todos son 200 de bueno, ¿verdad? Entonces para esa gracia tomamos el todo, pero mejor de una sección, ¿verdad? Las variables que serán objeto de observación, ¿sí? Y medición, los procesos, técnicas e instrumentos de medición a utilizar. Las variables pueden ser, por ejemplo, hay un compañero que me dice mitos y realidades del COVID-19, ¿verdad? Los estudiantes de tal materia. Entonces, ¿cuáles son las variables ahí? Los mitos y las realidades, ¿verdad? Bueno, enfoque y tipo de investigación es el abordaje de la investigación. ¿Cómo va a ser su investigación? Según Saint-Pierre, va a ser cuantitativo, va a ser cualitativo, puede también tener los dos enfoques y puede también tener un enfoque epidemiológico cuando estamos hablando de incidencia, prevalencia, ¿verdad? En cuanto a la unidad de análisis, como les decía, población y muestra. Aquí se describen las características propias del conglomerado de sujetos, objetos, grupos hacia los cuales se orienta la investigación. Se deben definir los criterios de inclusión y exclusión. Ya les voy a enseñar qué es eso. Y cuando no sea factible investigar a toda la población, se puede hacer una muestra, ¿verdad? Que es lo que les acabo de mencionar. ¿Qué son los criterios de inclusión y qué son los criterios de exclusión? Criterios de inclusión son las normas para decidir a quién se le permite entrar en el estudio o los criterios que permiten delimitar la población de estudio que yo quiero investigar, ¿verdad? Y los criterios de exclusión son las condiciones que tiene el objeto o sujeto del estudio que habiendo cumplido con los criterios de inclusión pueden alterar la medición de las variables a estudiar y que como consecuencia lo hace no elegible para el estudio. No son lo contrario a los criterios de inclusión. La muestra, ¿qué es la muestra? Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. Vale, por ejemplo, aquí pongan por fuera la materia de medicina de la comunitaria 3 y que tuviera 4 secciones. 1, 2, 3, 4. Entonces ustedes cuando toman solo una sección, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, la que sea el objeto de interés, ¿sí? Eso será considerado como muestra. Y en sí esa muestra sería la totalidad de la sección. ¿Sí me explico? ¿Qué es muestreo? En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo,
¿sí? Que es analizar a todos los elementos de una población, se selecciona una muestra, entendido por tal como una parte representativa de la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población se debe examinar con la finalidad de inferir o hacer una inferencia sobre la población en cuestión, ¿verdad? La muestra debe lograr una representación adecuada de la población en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Por ejemplo, si van a tomar, van a preguntar sobre citología, ¿sí? Entonces, toman la sección 2, pero de la sección 2 va a haber que hacerle un muestreo. ¿Por qué? Porque la citología nos interesa en las estudiantes del sexo femenino. ¿Me explico? ¿Les queda claro ahí? Entonces, ahí merece ser un muestreo, ¿verdad? Porque tiene que, ahí sería la muestra representativa, ¿sí? Y útil para nuestra investigación. Debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen y que, por favor, tener cuidado al momento de hacer nuestra investigación? Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. Eso se denomina error de muestreo. Hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de lo que originalmente se tomó la muestra. Se conoce como error de inferencia. En la estadística se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, y el término muestra se usa para describir la porción escogida de la población. Entonces, cuando ustedes me están hablando del grupo de la sección tal, en vez de decirme, no, el grupo de la sección tal, entonces me pueden hablar ya de su muestra, ¿verdad? Muestra. Que cuando en mi muestra dice tal cosa, ya sé yo a qué se están refiriendo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al método de muestreo, puede ser probabilístico y no probabilístico. Asimismo, el probabilístico puede ser aleatorio, simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Y el no probabilístico puede ser por conveniencia y voluntario. Vamos a hablar de los no probabilísticos, ¿sí? Para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso, ¿verdad? Y se acude a métodos no probabilísticos, aún siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, o sea, estimaciones inferenciales de la muestra o de la población, pues no tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegibles. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad, aunque en situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo, los estudios de caso control, donde los casos no seleccionados no son seleccionados aleatoriamente de la población. Generalmente nosotros utilizamos
Y a ver, y lo más que ocupan sus compañeros es el aleatorio aleatorio simple. Se ponen ustedes a leer todo eso, por favor. La muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación que están realizando, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando de cáncer de cervix, ahí nos interesa más la característica de la investigación, porque así vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestra muestra, ¿verdad? Aquí tenemos que ver que nuestra muestra solo sea del sexo femenino. Ahora, ¿qué es una variable? La variable es determinada característica o propiedad del objeto de estudio a la cual se observa y cuantifica en la investigación y se puede variar de un elemento a otro. Ejemplo de variables, ¿cuál es? El sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, atractivo físico, aprendizaje de conceptos, qué sé yo, esos son variables, ¿verdad? Sexo masculino, femenino. En cuanto a los variables indicadores, hablando de su medición, son los aspectos medibles y observables que caracterizan a la variable. Ejemplo, variable, situación económica. Indicador, ingresos de las personas o la cantidad de bienes que posee. En cuanto a la clasificación de las variables, pueden ser por la naturaleza de su medición, cualitativas o categóricas no métricas, que por ejemplo ahí podemos hablar del lugar de residencia, el sexo, si es nominal o ordinal, y eso aparece un poquito de la epidemiología, ¿verdad? Y las cuantitativas, que pueden ser continuas y discretas. La continua, por ejemplo, cuando los valores del dominio de variación son susceptibles a ser medidos, por ejemplo el peso. El peso se puede medir, el índice de la masa corporal, etc. La discreta, cuando los valores del dominio de variación son contados y por lo tanto solo pueden asumir valores enteros. Número de estudiantes, número de hijos, número de pacientes con cáncer uterino, etcétera, etcétera. Ahora, la clasificación de las variables por relación que se establecen en las mismas variables de causa-efecto. Creo que no vamos a utilizar mucho esto, pero vamos a ver. Variable independiente tenemos y la variable dependiente. La variable independiente es la autónoma, ¿verdad? De ella va a depender la otra variable, por eso se llama la otra variable dependiente. La independiente viene a ser el factor determinante o causa que explica un fenómeno. Y la dependiente, su existencia y desenvolvimiento depende de la independiente y viene a ser el efecto, ¿verdad? Por ejemplo, variable independiente, bajo desarrollo neuromotor, y la dependiente, bajo rendimiento académico. La definición operacional es la interpretación de la variable en términos empíricos que pueden ser observados y medidos, buscando indicadores que proporcionan la mayor información sobre la variable, ¿verdad? Se capta la mejor esencia de ella y se adecua el texto o se amplía según el caso. Vean cómo se operacionaliza una variable. La edad la vamos a operacionalizar en número de años. La estatura en altura en centímetros. La clase social la podemos certificar por nivel de educación, por ingresos y por ocupación. Entonces, de esa manera vamos a medir esa variable, ¿verdad? ¿Por qué operacionalizar una variable teórica? Para tener una conceptualización clara de la variable
para convertir la una o más variables o indicadores, ¿verdad? Que son observables, para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores y para realizar una observación o medición indirecta de la variable George. Las técnicas a emplear en la recopilación de la información puede ser la encuesta, que es la que generalmente es la que hacemos nosotros acá, con todos ustedes, por medio de encuestas recopilamos la información, observación y pruebas que generan reacciones medibles y observables. En cuanto al instrumento de registro y medición, aquí se describen los instrumentos utilizados, mencionando cómo es su estructura, su contenido, en qué se han basado para su construcción y el proceso desarrollado, cómo se calificarán y se ponderarán las respuestas y cómo se va a validar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hacemos una matriz de congruencia, estoy en el trabajo, y aquí vamos a hacer todo lo que hemos explicado anteriormente. Vamos a hacer el tema, el enunciado del problema. Fíjense, hacemos una matriz de congruencia. Vamos cabal poniendo nuestro tema, ¿sí? Y vamos a ver que sea congruente una cosa con la otra lo que estamos diciendo. En base al enunciado del tema, el objetivo general, la hipótesis general, si es que la tenemos, y de ahí vamos a escribir los objetivos específicos, la hipótesis específica si es exacta, la unidad de análisis, cuáles son las variables, la operacionalización de las variables, el indicador, la técnica a utilizar y los tipos de instrumentos a utilizar. Realmente se ve complicado, pero no lo es ya cuando van avanzando en el trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes de una matriz de congruencia de un trabajo que nos hicimos acá. Ponemos primero el tema. Vean ustedes. Conocimientos, actitudes y prácticas en educación sexual y reproductiva en adolescentes embarazadas inscritas en el municipio de Lo Vasco de enero a mayo de 2016. Este es el tema, ¿verdad? Pero nos vamos al enunciado del problema. ¿Cuáles son, sí, los conocimientos, actitudes y prácticas en educación sexual y reproductiva de las embarazadas adolescentes inscritas en el municipio de Lo Vasco de enero a mayo de 2016? Si se fijan el tema, prácticamente lo ponemos como en forma de pregunta y ya es el enunciado del problema. Luego escribimos el objetivo general, que es analizar los conocimientos, actitudes y prácticas en educación sexual y reproductiva de las embarazadas adolescentes inscritas en el municipio de Lo Vasco de enero a mayo de 2016. Ese es el objetivo general. Entonces, luego venimos y desglosamos los objetivos específicos. Acuérdense que la sumatoria de los objetivos específicos viene a ser el objetivo general. Entonces, uno de los objetivos dice medir el nivel de conocimientos en educación sexual y reproductiva de las adolescentes embarazadas inscritas en el dicho municipio. ¿Cuál es la unidad de análisis? Las adolescentes embarazadas. Pero a ellas que vamos a ver qué tanto saben sobre educación sexual. ¿Cuáles son las variables? Nivel de conocimiento en salud sexual y reproductiva. Eso es lo que nos interesa saber. Ahora, en la operacionalización de las variables es aquella información o saber que una persona posee y que es necesaria para llevar a cabo la actividad. Indicador. Los indicadores por medio de una encuesta, ¿verdad? Aquí dice técnica utilizar encuesta. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? En este caso lo hicieron alto, lo hicieron de esta manera, pusieron como su clasificación alto, contesta adecuadamente las preguntas, era decir, término de preguntas, intermedio,
contesta de 4 a 6 y bajo 4 preguntas, ¿verdad? Ya les dije la técnica de utilizar la encuesta, el tipo de instrumento sería el cuestionario. Y los ítems del cuestionario que nos resuelven o nos contestan el objetivo específico 1 son la pregunta 15, 16, 17, 18, etcétera, etcétera, ¿verdad? Veamos otro tema. Uy, ya casi acabamos, pero necesito que vean esto. El enunciado del problema. ¿Cuál es la prevalencia de los casos diagnosticados con hipotiroidismo congénito detectados mediante la prueba de tamizaje neonatal en niños y niñas de 3 a 28 días nacidos según lineamientos MINSA 2015-2016 en El Salvador? Aquí solo pueden ver que este enunciado es inmenso, comenzando por eso, pero el enunciado va en forma de pregunta. ¿Cuál es el tema? Prevalencia de hipotiroidismo congénito en el periodo neonatal en los años 2015-2016. El objetivo, determinar la prevalencia de hipotiroidismo, ¿verdad? Entre los objetivos específicos está establecer la prevalencia de casos confirmados de hipotiroidismo congénito. Ahí la unidad de análisis es la base de datos del programa de tamizaje neonatal. Las variables, prevalencia de hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Operaciones de variables, aquí lo hicieron contextual y operacional. Contextual, número de casos nuevos y existentes de una enfermedad patológica durante un periodo definido. Y el operacional es el número de casos de hipotiroidismo congénito entre los números de tamizados y examen, ¿verdad? Indicadores, van a utilizar ahí una fórmula, que es la fórmula de prevalencia. Ahí la tienen ustedes. Recuerden que utilizar la técnica, ellos usaron la observación. Y el tipo de instrumento, guía de observación de base de datos, tamizaje neonatal y expediente clínico. Bueno, la clase ya está en la plataforma, pueden consultarla, pueden ir viendo para ver cómo hacen cuando les toque ya hacer su matriz de congruencia. Bueno, niños, entonces, acuérdense, el perfil, en el correo me pueden estar mandando sus temas, sus avances, hasta el viernes. Ya de ahí solo me voy a dedicar siempre a calificarlos y a corregir los errores, ¿verdad? ¿Algo más por acá, niños, que me quieran decir? De momento todo claro, doctora. Vale, si se fijan, o sea, todo lo que dijimos solo es para realizar al final la matriz de congruencia. Ahí va todo lo que se explicó. Y ahí ven ustedes el ejemplo que por eso pueden guiar para ver cómo se hace. Y también tienen los lineamientos básicos. Bueno, niños, cualquier cosa, me escriben a mí directamente, que no sea fin de semana, por favor, que es hasta domingo en la noche, sábado en la noche, tampoco. O a su compañero, ¿verdad? A Erasmo. Bueno, Buenos días, doctora. el único que me puede estar escribiendo a la hora que se le antoje es el Erasmo. ¿Qué pasó, Chada? Doctora, fíjese que le quería confirmar mi asistencia. Lo que pasa es que yo no podía ingresar al enlace. Vaya, hija. Y ingresé tarde. Vaya, hija. Yo ahorita te pongo. Dame tu apellido. Vázquez Arevalo. ¿Cómo? Vázquez Arevalo. Vázquez Arevalo. Ahorita. Vaya, hija. Ya está. Gracias, doctora. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Gracias, doctora. Bueno, ya saben. Doctora, una pregunta.